Capricornio, bienvenido. Vamos a ver qué es lo que quieren decirte en este momento tus guías, ancestros, tus ángeles, esos seres de luz que te acompañan cada día y que buscan la manera de hacerte llegar mensajes a través de diferentes formas. En esta ocasión estoy siendo yo esa mensajera para ti del mensaje que necesitas escuchar. De igual manera, recuerda que yo soy solo eso, la mensajera, y que si hay algún mensaje que no va con tu situación, es para otra persona, por tanto, déjalo ir al universo. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar este mensaje. Vamos a ver el primer mensaje que tienen para ti el día de hoy, y es el príncipe del desierto, supervivencia, falsas creencias, número 19. Con este mensaje yo lo que siento es que tú has tenido que pasar por ciertas circunstancias, por cierto tiempo en el que te han dicho una cosa, te han prometido algo y no lo han cumplido. En este tiempo es como si ya tú estuvieras preparado para no permitir que nadie más te vuelva a decir algo y que no lo vaya a cumplir. Es como que vas a ver ya venir la mentira desde lejos, ya no te vas a dejar engañar nuevamente. Ya no tienes las expectativas puestas en otras personas. Siento que aquí la supervivencia es yo resuelvo mi situación, mis problemas, mis conflictos, mi vida. Y si alguien quiere ayudarme, que lo haga. Pero ya yo no me autoengaño con falsas expectativas de lo que puede otra persona hacer por mí. Todo eso puede venir debido a un desengaño por haber confiado en alguien que te ha fallado. Te dicen todo este tiempo en el que tú has sobrevivido a estas personas y a esta situación, aunque no lo creas, ha hecho como pasar por un filtro en el que ya tú detectas la mentira o las falsas promesas a gran distancia. Y eso es bueno para tu vida. Fíjate que esta carta no me dejó ni siquiera mover el oráculo. Y mira las cartas que se muestran. Siento que no hay necesidad de sacar más cartas para ti que estas. Como en casa en ninguna parte. Primera energía o primer mensaje. Tú enfócate en que tu propia casa, esa casa que es tu mente, si tu mente no está bien, nada en tu entorno ni en tu vida va a estar bien. Por tanto, ese templo sagrado, la casa que es tu mente, de donde parte todo, debe estar de manera acogedora, de manera en la que tú te sientas en paz. Como mismo tú preparas tu hogar, tu casa física, tener un ambiente acogedor y siembras plantas y lo mantienes todo limpio. De igual manera, tu mente también debes limpiarla, debes mantenerte en paz, en calma, procurar hacer cosas por ti, porque para que tú te puedas sentir realmente a gusto contigo mismo, realmente capaz de lograr muchas cosas o lo que te propongas, tu mente tiene que estar en paz. Es muy importante que trabajes en tu casa. Y me están mostrando el aislarte un poco, una persona que se aísla para respirar con tranquilidad, para estar en paz. Si es necesario que lo hagas, pues estaría muy bien aspectado para ti en este tiempo. Por otra parte, aquí me muestran la carta de haz limpieza. Nuevamente, está muy bien hacer limpieza de tu casa física, es decir, tu habitación, tu cocina, tu casa. Pero también hay que hacer una limpieza energética. Pasar a hacer incienso, saumerio, limpiar con sal marina gruesa, etc. Puedes buscar infinidad de limpiezas que hay para purificar. Y otra cosa muy importante, esta carta me habla siempre de hacer limpieza de las personas que te rodean. Es súper importante para que tu vida vaya bien el escoger personas apropiadas y que estén en tu misma energía para compartir tu día a día. Por otra parte,
Aquí le sigue una nueva vida y no te rindas. Hay algo que va a estar pasando para ti. Mira, la tribu, todas las cartas confirman lo mismo que te estoy diciendo. Reunirte con personas diferentes, las cosas están por cambiar para ti. Ya tú confiaste y te decepcionaron, pero esta vez la situación es diferente. Quiero sacar esta carta también. Y pasamos al tarot. Antes de pasar al tarot, quiero sacar unas letras para ti que pueden ser importantes. Si no va con tu situación, no pasa nada. La letra B, la letra E, la letra K, la letra L, la letra W. Me dicen que no tome la carta que sea la letra que se ha caído, que saque 2 letras más, pero que no tome la que se cayó. Puede ser que sea una persona que se fue de tu vida y que no debe volver más. Y las letras que me dan aquí es la D y la H. Hay alguien que se fue y que debe ser asunto del pasado. Como dice, el pasado pisado, ni mirar atrás a nada. Muy bien. Capricornio, ¿qué mensaje, por favor, necesita Capricornio en este momento? Capricornio. Ok, un éxito que tendrás en tus manos, pero que debes mantener en silencio. Puede que a ti te haya pasado por la mente que esa nueva oportunidad y ese éxito no va a ser tuyo. 5 de tierra, carencia, decepción, incluso sentirte sola o solo, que estás luchando contra viento y marea. Siento que este es un pensamiento recurrente, pero en momentos que no te sientes bien. Sin embargo, haz de tierra, 6 de fuego, éxito rotundo y absoluto para ti que viene en camino, pero que debes mantener en oculto. Para ti también puede ser un tema de incertidumbre lo que va a estar aconteciendo, pero te dicen, tu éxito es inminente, nuevos caminos y nuevas puertas se abren para ti. Decrétalo, no te canses de pensar en ello, sentir que ya estás en esa vibración de dinero, prosperidad, amor, todo lo que tú quieras conseguir, porque las de tierra aquí no me está entrando solamente como dinero, sino como un éxito en tu vida y puede ser en diferentes aspectos. Entonces abro el campo de las posibilidades, puede ser profesión, proyectos, trabajo, dinero, salud y amor. Éxito y reconocimiento que viene para ti, que aún no estás viendo. Y el emperador, ahí está. Pero quiero clarificar antes de decir. Ok, cualquier indecisión que tú estés teniendo en este momento solamente es parte de tu mente. Siento que ese es el mensaje central. Por todo lo que tú has vivido, pueden estar viniendo pensamientos que bloquean tu camino, pensamientos recurrentes o dudas. Tener que elegir entre 2 caminos o sencillamente no saber para dónde ir. Dice, tiene que ver solamente con el hecho de tú seguir de alguna manera teniendo pensamientos reiterados en algo que ya no debe formar parte de tu vida. Y me vas a decir, no, pero si es que esa persona que me hizo daño, ya yo le dejé en el pasado, pero todavía su energía está contigo. Aunque esa persona se haya alejado, su energía te acompaña todavía, por ejemplo, en la ira, en el resentimiento, en el dolor, en el amor también que puedes haber sentido, en lo que sea que tú estés sintiendo en este momento, todavía su energía viene a ti y de alguna manera te sigue afectando. Esta reina de agua me habla de sanación.
Cuando tu corazón ya está preparándose, sanando, cuando más tú sientes que las cosas van mejorando, viene otra vez este pensamiento, esta duda, esta situación, como a recordarte todo lo que has pasado. Te dicen, la única manera de que tu futuro cambie, 3 de fuego, de que tu horizonte sea esa nueva vida que te auguran. Recuerda que con el oráculo de la sabiduría te mostraban una nueva vida. La única manera de hacerlo es dejando atrás definitivamente el pasado. Es dejando esos pensamientos. Salí esta carta y la voy a tomar también para ti, para que la tengas en cuenta durante la lectura. Viene una nueva vida. Te están diciendo, no te rindas. Haz limpieza de lo que te estorba. ¿Qué? Energéticamente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, en todos los sentidos. Pon el foco en sanar. Pon el foco en liberarte de esta persona y no rendirte bajo ningún concepto, porque viene un cambio para ti. Y te están avisando con antelación. Debes superar esta situación. Tomar toda la fuerza, a vida y por haber, la que tengas y la que ni imaginas que tiene, pero que sí la tienes, porque recuerda que eres un hijo de Dios y que la misma fuerza y poder que tiene Dios la tienes dentro de ti, porque es Él quien te la da. Entonces saca toda esa fuerza y organiza tu vida, comenzando ¿por dónde? Por tu propia mente, de donde parte todo. Recuerda que con tu mente tú lo organizas todo, tú tomas decisiones y con tu corazón pues sientes, ¿vale? Entonces es momento de tomar el control y organizar tu vida, ser tu propio líder en todos los aspectos habidos y por haber. Si quieres que tu futuro sea diferente, hoy tienes que tomar ese control sobre tus pensamientos. Y esto es algo que a veces se tienden a confundir. No es que tú vas a impedir que vengan pensamientos negativos. No, esos pensamientos siempre van a venir a nuestra mente. Pero en el momento en el que venga, decir, no, ya estoy entrando otra vez en el mismo pensamiento. Y repolariza ese pensamiento negativo y conviértelo en positivo. Siempre pongo el ejemplo de, ¿quieres dar un paso en el amor? Conociste una persona que te encanta, que te sientes bien con esa persona y tu mente automáticamente empieza, pero ¿y si resulta que sale igual que la persona anterior? ¿Y si resulta que también vas a fracasar con esta persona? ¿Y si resulta que te engaña? ¿Y si no das la talla? Esos cámbialos. Y empieza a decir, ¿y si resulta que este es el amor de mi vida? ¿Y si resulta que esta es una persona espectacular y no me falla y no me traiciona y quizás no me promete, pero me demuestra más que si me prometiera y después no me cumpliera? ¿Y si resulta ser que voy a ser muy feliz con esta persona? Cuando tú haces eso, no la primera vez ni la segunda, cuando tú lo haces repetidas veces, vas a ver el gran cambio. Vamos a sacar para concluir un mensaje de tu ángel, de los ángeles de la ayuda diaria. Parece que hay un ángel de la guarda también aquí en esta lectura. Y voy a leer esta carta también. Matrimonio. El matrimonio es la unión de dos almas unidas por el amor, el respeto mutuo y el compromiso. Significa que existe el deseo de hacer que con el paso del tiempo el amor sea más fuerte. El día de tu boda debes legitimar tu fe natural en el poder del amor. Estimado ser, debes procurar mantener siempre viva esta fe y este amor. Y siento que con esta carta te están augurando una conexión con la que ya hiciste un pacto de alma, un compromiso de alma antes de venir a la tierra. Por tanto, se debe ser muy selectivo a la hora de formar pareja. Cualquier persona no puede ser tu pareja. Lo que siento aquí es con esta carta es que el mensaje es la próxima persona con la que vas a conectar, ya con esa persona hay un compromiso de alma. Recompénsate a ti mismo. Últimamente has estado dando lo mejor de ti mismo y ahora ha llegado el momento de recibir tu recompensa.
Acéptala porque te la mereces. Encontrar el equilibrio entre dar y recibir es algo fundamental en la vida. Ayuda a conservar la energía, subir los ánimos y mantener intacta la motivación. Y por último, no hay nada que temer. Siento que este es tu ángel de la guarda, un mensaje de tu ángel de la guarda. Y te dice, estás a salvo. La providencia divina y el orden universal controlan la situación. Dedícate exclusivamente a sentir el amor y a experimentar los efectos que éste provoca en ti. De este modo obtendrás los resultados más elevados sin necesidad de esfuerzo alguno. Capricornio, espero haberte ayudado. Un beso grande. Bendiciones.